Muy bien, chicos. Antes de comenzar la clase, voy a compartirle lo de la remembranza del 10 de agosto. No, señor. La independencia de Quito. La posición del presidente. El grito de la independencia. No, señor, disculpe. Tampoco, disculpe. La gesta libertaria. ¿La qué? La gesta. La independencia de Quito. No, la verdad no. El día de la independencia. Cada vez somos más ecuatorianos, pero parece que cada vez menos personas recuerdan nuestra historia. Por ejemplo, lo que pasó el 10 de agosto de 1809. Por eso es muy importante recordarlo y enseñarlo sobre todo a los más pequeños. ¿Y ustedes, niños, conocen lo que pasó el 10 de agosto de 1809? No. Hace más de 200 años, lo que hoy es el Ecuador y la gran mayoría de América Latina eran colonias del Imperio Español. Pero en 1808, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, invadió España y expandió su dominio por toda Europa. Al mismo tiempo, en nuestro territorio, que en esa época se llamaba la Real Audiencia de Quito, muchas personas soñaban con la independencia y un grupo de ellos aprovechó la invasión francesa a España para luchar por su objetivo. Entonces, se reunieron en una hacienda en el Valle de los Chillos, cerca de Quito, inspirados por las ideas del gran pensador Eugenio Espejo para planificar la forma en que al fin estos territorios serían libres. Lo hicieron en el mes de diciembre, por lo que a esta reunión se la conoce como la Conspiración de Navidad. Cuando el gobernador español en Quito se enteró de lo que estaban planeando, los mandó a la cárcel y allí estuvieron por casi 3 meses, pero al salir, sus ideas se hicieron más fuertes y cada vez más personas se unían a la causa. Meses después, en una fría noche quiteña, una valiente mujer llamada Manuela Cañizares reunió en su casa, a escondidas de las autoridades, a varios de ellos con el objetivo de hacer de este sueño de independencia una realidad. Sin embargo, algunos de los presentes temían por sus vidas y las de sus familias y quisieron abandonar la reunión secreta. Entonces Manuela tomó las llaves de la casa, los encerró y les dijo: «Cobardes, hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder». Mientras esto ocurría, el valiente Juan de Salinas, quien había salido antes de la casa de Manuela para buscar apoyo entre los militares, regresó con buenas noticias. Los militares le habían dado su respaldo a la causa independentista. Entonces, había que notificar esto al representante del rey español en Quito, el conde Ruiz de Castilla, y fue el prócer Antonio Ante quien con valentía le dijo que ya no sería más gobernador y quedaba bajo arresto. Con la primera luz del día, un 10 de agosto de 1809, después de 300 años de ser colonia española, Quito amaneció libre y banderas blancas y rojas cubrieron la ciudad como símbolo de independencia y libertad. Era la primera vez en todo el continente americano que una ciudad se rebelaba contra el Imperio Español. Por eso, a nuestra capital se la conoce como Quito, Luz de América. Casi un año después de aquel histórico momento, el 2 de agosto de 1810, los próceres de la independencia fueron arrestados y asesinados por las tropas españolas que habían retomado el poder. Fue un día muy triste para el pueblo quiteño. Sin embargo, la muerte de nuestros héroes no sería en vano, y los ideales por los que perdieron la vida fueron la inspiración para la chispa que encendió el fuego independentista en todo el continente.
Tuvieron que pasar 12 años desde aquella matanza del 2 de agosto para que las tropas del libertador Simón Bolívar, encabezadas por el mariscal Antonio José de Sucre, un 24 de mayo de 1822, sellaran definitivamente en la batalla de Pichincha la libertad de estos pueblos y de estas tierras, algo que no hubiera sido posible de no ser por la valentía de los próceres de la independencia, quienes dieron su vida por nuestra libertad. Muy bien, chicos. Fíjense que pudimos observar cómo fue lo que sucedió el 10 de agosto y por qué sucedió. Inclusive, eso que estamos viendo allí lo hemos visto en clases anteriores de sociales, ¿verdad? De cuando se iniciaba Quito, de por qué Quito forma Ecuador y varios países de Sudamérica formaban parte del Imperio Español. Excelente. Muy bien, chicos. Dándole continuidad a nuestra materia, vamos a proseguir con el tema que teníamos anteriormente, con el verbo. Vayan sacando su cuaderno, por favor. Muy bien, chicos. Habíamos visto lo que eran los accidentes gramaticales. Nosotros habíamos dicho que entre los accidentes gramaticales teníamos lo que era la persona y el número, ¿cierto? Cuando yo hablo de la persona y el número, ya nosotros sabemos que en número puede ser singular o plural, ¿cierto? Y cuando hablamos de persona, hablamos de primera, segunda Y tercera persona. y tercera persona, ¿sí? Recuerden que la primera es yo, la segunda es tú y la tercera es él. ¿De acuerdo? En el tú puede ser tú o puede ser usted. Y en él puede ser él o puede ser ella. Ahí vamos claro lo que era la persona y el número. Sabemos que siempre vamos a utilizar la primera persona. ¿Verdad que sí? La primera persona para poder trabajar. Muy bien, entonces ya sabemos que la primera persona y el número corresponde a si es primera, segunda, tercera persona y el número si es singular o es plural. ¿Ok? Luego, nosotros teníamos lo que era el tiempo. El tiempo, ¿cierto? ¿Que corresponde a qué? A el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que el pasado era lo que sucedió, el presente es lo que está sucediendo y el futuro es lo que sucederá, ¿cierto? Ahora, yo teniendo la persona, el número y teniendo el tiempo, yo puedo hacer una conjugación, mucho mayor. ¿Por qué? Porque en base a esto, yo puedo hacer la conjugación de un verbo, ¿sí? Bien sea regular o bien sea irregular. Recordemos que los verbos regulares son los que mantienen ¿qué? ¿Qué mantenían? La raíz. La raíz. La raíz, es decir, que la raíz era invariable. Y los verbos irregulares eran lo que la raíz cambiaba, ¿cierto? Sí. Ahora, por ejemplo, supongamos que tenemos el verbo vamos a utilizar
la persona. Yo voy a utilizar la primera persona, ¿cierto? Yo es primera persona. Ahora, voy a utilizar el verbo cantar. Donde yo sé, ¿verdad? Que Kant, ¿qué será Kant? La raíz. La raíz, exactamente, la raíz. La raíz. Ahora, ese verbo cantar, yo lo puedo colocar en 3 tiempos, ¿cierto? Yo lo puedo colocar en 3 tiempos. En pasado, en presente y en futuro, ¿cierto? Ahora, yo a este verbo que está en primera persona le voy a agregar una desinencia. ¿Sí? ¿Qué será la desinencia? La terminación. La terminación. Muy bien, Leonardo. Yo creo que hay solamente 3 o 4 estudiantes que han repasado. La desinencia es la terminación. Ahora, si yo le quiero colocar la desinencia a la raíz Kant en pasado, ¿cuál será? Yo canté. Yo canté, ¿verdad? ¿Se la colocó en presente? Canto, yo canto. ¿Y se la colocó en futuro? Yo cantaré. Ahí está. Entonces, fíjense. Yo canté, yo canto, yo cantaré. Esto representa la E, la O y la ARE son las desinencias de cada tiempo, ¿cierto? Ahora, si yo le coloco esas desinencias, entonces aquí dice yo canté, ¿sí? Yo canto y yo cantaré. De esta misma forma funciona con el tú, funciona con el él, con la primera, con la segunda y con la tercera persona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora le hago con el tú, que el tú es la segunda persona, ¿cierto? Vamos a colocar un verbo que sea baile, del verbo bailar, ¿cierto? Donde Sí. nosotros sabemos que bail Es la raíz. es la raíz. ¿Sí? Es la raíz. Ahora, ar, ¿qué viene siendo? La terminación. Ar es la terminación o la desinencia, ¿cierto? Tenemos que es la terminación. Ahora, si tú es la segunda persona y vamos a conjugar el verbo bailar, vamos a hacerlo en pasado. Entonces colocamos tú Bailaste. bailaste. ¿Sí? Presente, tú Tú bailas. bailas. Y en futuro tú bailarás. Ahora, fíjense, si ustedes se fijan, estos dos verbos son regulares. Se mantuvo la raíz en los 3 tiempos, ¿cierto? En pasado, en presente y en futuro. Igualmente con bailar. Ya tengo entonces lo que es la persona, el número, y tengo lo que es el tiempo. Ahora nos vamos a un tercer accidente gramatical, que es el modo. ¿Ok? ¿Qué es el modo? El modo, nosotros nos referimos básicamente
a lo que expresa la actitud del hablante frente a lo que se denuncia, frente a lo que se habla, frente a lo que se expresa. ¿Sí? Dentro del modo, ¿verdad? Tenemos tres tipos. Tenemos tres tipos. Tenemos el modo, coloquémosle C1 porque estamos con el C, ¿verdad? Tenemos el modo indicativo. Tenemos el modo indicativo. Muy bien. ¿De qué nos habla el modo indicativo? Fíjense. Este modo indicativo se usa para expresar acciones, ¿verdad? Pueden ser reales o no, y puede ser en pasado, en presente o en futuro. ¿Sí? Entonces, expresan acciones. Expresan acciones, ¿cierto? Cuando decimos expresan acciones, es lo que hacemos. Pueden ser, expresan acciones en pasado, presente o futuro. Sí, pero ¿cómo quiere decir eso que expresan acciones? Es cuando nosotros decimos que está realizando algo, que está realizando algo. Entonces, fíjense, por ejemplo, decimos, usted trabaja demasiado. Muy bien. Aquí nosotros tenemos, ¿cuál es la acción que se está haciendo acá? Trabaja. Trabaja, ¿verdad? Trabaja. Pero ¿cuándo lo está haciendo? ¿Lo hizo en futuro? ¿Lo hizo en presente? ¿Lo hizo en pasado? En presente, porque está diciendo que trabaja demasiado. Lo hizo en presente, ¿verdad? Entonces, trabaja es el verbo, pero es indicativo, me está indicando algo, ¿Qué me indica? Que lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, trabaja es un verbo indicativo. ¿En qué tiempo está? En presente. Está en presente. ¿Por qué? Porque dice que él trabaja demasiado. Ahora, coloquemos otro ejemplo. ¿Qué dice allí? Le gustaban las frutas. Frutas. ¿Qué me está tratando de decir esa oración? Son las tres Que frutas. a alguna persona le gustan las frutas. Que Le a gustaban. alguna persona, le gusta, estamos hablando en tercera persona, ¿cierto? Le gustaban de alguien que no sabemos quién es. Ahora, esa oración me indica a mí que ahorita ya no le gustan las frutas, sino que eso era en el tiempo pasado. Entonces, esta oración también está en indicativo. ¿Por qué? Porque me indica algo. Ya me indica que le gustaban. Entonces, es modo indicativo, pero está en pasado. Está en pasado. Entonces, retomemos un poquito. Indicativo cuando me indica algo, cuando me expresa acciones, ¿verdad? Que lo puede hacer la primera, la segunda o la tercera persona, pero puede estar en pasado, en presente o en futuro. ¿Sí? Puede estar en pasado, en presente o en futuro. Ahora, ¿por qué indicativo? Porque me indica algo. Indicativo es de indicar. ¿Qué me está indicando algo aquí? Aquí me dice, aquí me indica que él trabajaba demasiado.
Obviamente, lo que yo voy a remarcar son los verbos, ¿sí? No voy a remarcar usted, no voy a remarcar le, no voy a remarcar demasiado, ni las, ni la fruta, porque eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos trabajando con los verbos. Entonces, él me indica algo, el verbo me está indicando algo. Y me lo está indicando, ¿verdad? En presente, o me lo está indicando en pasado, o me lo va a indicar en futuro. ¿Sí? Entonces, este es el indicativo. Expresan acciones. Expresan acciones. Ok. El modo subjuntivo, ¿verdad? Expresa deseo. ¿Sí? Expresa deseo. Creencia. O una acción posible. O una acción posible a realizar. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hablo del modo subjuntivo, es que la persona está deseando algo, está queriendo algo, o que la acción se va a realizar. Es decir, no se está realizando, sino que se va a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, dice, quiero que María cocine. ¿Cuál creen ustedes que será el verbo principal allí? Cocine. Cocine, ¿verdad? Cocine. Pero fíjense que el primer verbo, el que está aquí, quiero, me está indicando algo. ¿Qué quiere? De querer, ¿verdad? Yo quiero algo. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero? Que cocine. Que María cocine. Entonces, este verbo, cocine, es el verbo subjuntivo. Subjuntivo. ¿Sí? ¿En qué tiempo estará? En futuro. En Futuro. En futuro. En futuro. ¿Quién me indica que este verbo cocine está en futuro? ¿Quién me lo está indicando? Porque quiere, pero todavía no lo ha hecho. El verbo querer, ¿cierto? Aquí está el verbo querer, porque yo quiero. Cuando yo digo quiero, deseo, anhelo, son verbos que están deseando algo. Cuando yo deseo algo, cuando yo quiero algo, cuando una acción no se ejecutó ni se está ejecutando, sino que se va a ejecutar, es futuro. ¿Sí? En este caso, yo quiero que María cocine. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, fíjense, ojalá mi tía llegue a tiempo. ¿Sí? ¿Quién me indica a mí el tiempo allí? Ahí es futuro, porque ojalá. Ojalá, ¿verdad? Porque aún no ha Este que llegado. está aquí, esto que está acá, este verbo, ojalá, que se lo estoy remarcando, es lo que me está indicando, ¿verdad? El tiempo. Ojalá va a suceder. Ahora, ¿cuál creen ustedes que será el verbo subjuntivo allí? Llegue. 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 ¿Sí? Entonces, llegue
Es el verbo subjuntivo. ¿En qué tiempo? Su futuro. En futuro. En futuro. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los verbos subjuntivos siempre van a ser en futuro. ¿Por qué? Porque es algo que tú estás anhelando, es algo que tú estás queriendo, es algo que estás deseando, es algo que pronto va a ocurrir. No sabes si ahorita, en 10 minutos, si en una hora, si en un día, si en un mes, si en un año, ¿sí? Tú dices, quiero que María cocine. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, pero tú estás anhelando eso. Ojalá mi tía llegue a tiempo, ¿sí? Eso es que no está aquí, pero sí va a llegar. ¿Vamos bien, chicos? Vemos que Rodovaldo tiene la mano levantada. Dime, Rodovaldo. Como usted dijo que la mayoría eran, pues en futuro, me gustaría saber los que son los casos pocos en los que no es en futuro, como usted dijo que era la mayoría. Es que la gran mayoría, fíjate, si nosotros leemos, Rodovaldo, lo que me indica aquí el título, expresa deseo, creencia o una acción posible a realizar. Cómo crees tú que siempre va a estar el verbo? En futuro. Futuro, solo Siempre, que siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tú estás deseando algo que no ocurrió ni que está ocurriendo, sino que posiblemente va a ocurrir. ¿En qué tiempo? No se sabe. Si va a ser en un segundo, en una hora, en un día, en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, no sabe. Pero generalmente el subjuntivo va a estar en futuro. Siempre va a haber un verbo auxiliar. En este caso, los verbos auxiliares es quiero, el verbo querer. Pero el verbo que va a funcionar como principal es cocinar. ¿Sí? Aquí tengo ojalá, pero el verbo que funciona es llegue. Ojalá no es un verbo. Ojalá te está dando una explicación de algo que va a suceder. ¿Sí? Puedes utilizar un verbo, por ejemplo, yo te coloco aquí, deseo salir al parque. Deseo salir al parque. ¿Cuál será el verbo que funciona como subjuntivo? salir. Salir. Porque es el verbo que tú vas a ejecutar. ¿Sí? Es el verbo que tú vas a ejecutar. Entonces, este es el verbo subjuntivo. ¿Sí? Llegar es el verbo que vas a ejecutar y cocinar es el verbo que vas a ejecutar. Ahora, cuando tú consigas dos verbos, por ejemplo, deseo, es algo que tú estás deseando, del verbo desear, pero tú vas a ejecutar esto. No, ¿verdad? Este no es un verbo que se ejecuta. Hay un verbo que acompaña a este, que es el que se va a ejecutar, es el que se va a realizar. En este caso, lo que tú vas a hacer es salir. ¿Sí? Lo que tú vas a hacer es llegar. Lo que tú vas a hacer es cocinar. ¿De acuerdo? ¿Quién me da un ejemplo de una oración en subjuntivo? Vamos a ver quién me levantó la mano por acá. Bianca. Jesús volverá. No, pero tienes que darme una oración completa. No, Jesús volverá. Es una oración que se puede enmarcar de forma subjuntiva. Vamos a ver, Justin. En la noche quiero un helado.
Ajá, pero ahí tú dices, en la noche quiero un helado. No, ahí no hay algo que estés... Vamos a ver, Leonardo. Quisiera aprender muchísimo en las clases. Quisiera aprender muchísimo en las clases. Quisiera aprender muchísimo en las clases. Perfecto. ¿Cuál es el verbo que te está expresando? Vean, siempre por lo general vamos a encontrar dos verbos. El que nos está dando la acción de querer algo y el que nos va a dar la acción a ejecutar. Aquí, nosotros tenemos dos verbos, quisiera y aprender. Ahora, ¿cuál de ellos dos es lo que te está dando a ti la moción de futuro? Quisiera. Quisiera. Entonces ya tú sabes que quisiera es lo que te está dando a ti el entendimiento de saber en qué tiempo está esa oración. Ahora, ¿cuál es el verbo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Para ejecutar esa acción de querer. Aprender. Entonces, aprender es el verbo subjuntivo. ¿Sí? Ahora, fíjate, Rodovaldo, que aprender está en pasado, presente y futuro. Futuro. Ah, no. No, no. Eh, Aprender está normal, salir está normal. ¿Sí? Está en infinitivo. ¿Quién te está dando a ti el entendimiento o quién te está diciendo a ti que este verbo va a estar en futuro? El auxiliar, ¿verdad? En este caso, que es quisiera. Pero fíjate que en este caso, ojalá no es un verbo. Ojalá